Vamos a buscar en la Biblia Génesis 6, perdón. Génesis 6. Continuamos con el número 20. Realmente son más porque hicimos un paréntesis para hablar sobre la familia. Pero netamente sobre Génesis son 20 en esta serie. Este sermón, hermanos, viene fundamentado sobre los demás anteriores. Y yo le animo, si usted se ha faltado de algunos cursos, entre semana busque en el YouTube, Guillermo Green, busque la serie de los otros sermones, porque hoy vamos a hablar de cosas que ya se mencionaron, no vamos a volver a tocarlos. Leamos los primeros 8 versículos de Génesis 6. Y recordando el sermón pasado sobre Enoc, ¿verdad? Sobre Enoc y llegando a Noé. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, varias veces Moisés se echa para atrás. Otra vez nos estamos echando para atrás, ¿verdad? Multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá más mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, les engendraron hijos, y estos fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová, pero vio Jehová, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. Le dolió en el corazón, en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil, las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Tenga su Biblia abierta. Estos breves versículos resumen lo que estaba pasando en el mundo durante muchos años. Recuerde que vivían casi un milenio cada uno. Las mujeres podían tener hijos durante siglos. Y usted sabe que la población siempre se multiplica exponencialmente. Estamos hablando de civilizaciones enteras que se multiplicaron rápidamente sobre la tierra. Lo que pasa es que estas civilizaciones y generaciones lo que hacían no era nada bueno. Recuerden, sermón número no recuerdo cuál. Recuerden, Dios había separado físicamente las dos líneas. ¿Cuándo? Cuando mandó a Caín a vivir ¿en qué país? ¿A quién le toca Génesis? No le toca a usted para el esgrima. Usted no está en el esgrima. ¿A quién le tocaba ese capítulo? ¿Qué capítulo? ¿Se acordaba? De Nod. Ah, bueno, le voy a creer. No sabemos dónde era Nod, pero estaba lejos. Porque Dios había separado la línea de Caín de la línea de Set. Son dos líneas. Una impía, reprobada, de Caín. Y la línea de Set, que tuvo su hijo Enos, que en sus días empezaron a invocar el nombre de Jehová. ¿Se acuerda? Diga amén, todos recordamos. Bueno.
Lo que pasa es que al multiplicarse, se encuentran. Y los hijos de Dios se encuentran con las hijas de los hombres. Una interpretación dice que los hijos de Dios eran ángeles. Y Calvino se refiere a esa interpretación como una fábula antigua judía. No hay ninguna evidencia en la Biblia, hermanos, que los ángeles puedan parearse con los humanos. Eso parece más los mitos griegos. Dice Jesucristo, los ángeles ni se casan ni se dan en casamiento. Los ángeles son espíritus. Estos no son ángeles. Entonces, ¿quiénes son? Los hijos de Dios, casándose con las hijas de los hombres. Era la línea de Set. La Biblia utiliza el término hijos de Dios para el pueblo de Dios. Juan, el apóstol, en 1 de Juan, dice, mirad cuán amor nos ha dado Dios que nos llame hijos de Dios. La línea de Set comienza a buscar las hijas cainitas. Se casaban y se mezclaban. ¿Por qué? No porque los, ¿cómo llamamos? Cainitas son los de Caín y de Set los setitas. Los setías, los setíos. Bueno. Los hijos de la línea de Set no buscaban estas muchachas porque fueran piadosas. Eso no es lo que dice. No porque eran mujeres creyentes. Ni siquiera dice porque eran buenas. Ni siquiera dice porque las vieron trabajadoras. Pura lascivia. Las vieron guapas. Eso es todo. Y tiene que haber habido una tremenda falla en el hogar de la línea de Set. Los padres no enseñaban a sus hijos a mirar más allá que lo superficial. Los mismos padres tienen que haber fomentado lo superficial. Hijo, busque una muchacha bonita. ¿Tiene dinero? ¿En qué trabaja? ¿Qué carrera tiene? Los padres no enseñaron lo más importante. Yo quisiera, es imposible hacerlo, pero yo quisiera, para beneficio suyo, papá, mamá, ¿sabe qué sería? Bueno, poder pegarle a su hijo un monitor que durante toda la semana transmitiría a los ancianos de la iglesia lo que está haciendo y viendo su hijo. Hablemos del teléfono. ¿Les sorprende? ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver en internet? Y yo no estoy hablando de cosas obviamente malas. No estoy hablando de pornografía. No estoy hablando de matar. No estoy hablando de películas malas. Vamos a hablar de las cosas que surfiamos viendo. ¿Qué es lo que se presenta ahí, hermanos? En el entretenimiento, en las cosas que se miran los jóvenes o los adultos. La gran mayoría, a menos que usted esté viendo un sermón del pastor o de Sproul o algo así, o música cristiana, la gran mayoría, aún de noticias o diversiones o lo que sea, viene en categorías del mundo, no de Dios. Viene con una interpretación del mundo, no de Dios. Usted no va a ver noticias que digan en algún momento
Bíblicamente nosotros podemos entender estos acontecimientos como opresión del pecado de algunos contra otros. Nunca va a escuchar eso, ni en las noticias. Es decir, todo lo que vamos a recibir por internet tiene la interpretación mundana. No necesariamente pecaminosísimo, pero simplemente una interpretación mundana. Entonces, si tu hijo tuviera un aparato pegado, ¿quién estaría educando su mente? ¿Quién estaría formando sus categorías? ¿Cómo mira la vida? ¿Con quién se va a casar? El mundo. Muchos padres no entienden esto o no quieren entenderlo, lo ignoran. ¿Qué debían haber enseñado los padres setitas? Lo que Pablo enseña en Timoteo en cuanto a las muchachas con que casarse. Y obviamente estamos hablando hijos con novias, pero el revés también es aplicable, no exactamente en la misma forma, pero los principios son lo mismo. Un padre debería, dice Pablo en 1 de Timoteo 2:9, asimismo las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. ¿Qué está diciendo el apóstol, hermano? ¿Que es malo peinarse? No. ¿Es malo un arete? No. Está diciendo lo más importante son las buenas obras como mujeres de piedad, que el adorno más importante en la vida y ante Dios y ante un futuro muchacho debería ser lo interno, el carácter de esa muchacha, carácter cristiano y su amor por Dios. Otra cosa súper importante que los padres debían enseñar a sus hijos a que buscara una mujer, dice Pablo en el último capítulo de 1 Timoteo 6:6, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Contentamiento, una mujer contenta. ¿Contenta con qué? Contenta con cómo Dios la hizo. Contenta con la salvación que Dios provee. Qué tremendo hoy, hermanos. Hablemos de las mujeres. Hablemos del problema hoy grave que tienen las mujeres de falta de contentamiento. Es serio. Han habido muchos estudios. El feminismo no vino a hacer satisfechas a las mujeres. Las vino a echar carbón peor de lo que estaban. Y el descontentamiento entre el sexo feminismo es grave y profundo hoy. Los padres de la línea de Set no cumplían. Y yo tengo una pregunta en esta mañana para cada padre. Me gustaría que la contestara. Si vamos a avanzar en este punto nosotros. ¿Cuándo fue la última vez que usted dio estas directrices a su hijo o a su hija? A su hijo que busque una esposa así y a su hija que sea una esposa así. ¿Cuándo fue la última vez que habló sobre las características que Dios quiere? Que debe buscar un verdadero cristiano. Papá, mamá, no espere que su hijo se enamore. Esto tiene que ser antes, desde pequeño, desde que estén pequeños. Esto tiene que ser parte de su formación. Pablo dice muy claramente en 1 Corintios 7, dice una mujer, por ejemplo, que quede viuda,
está libre para volverse a casar, siempre que sea en el Señor. Si desde el principio de la Biblia hasta el final de la Biblia, la voluntad de Dios siempre ha sido lo mismo. Pregunta trivia. ¿Cuántos recuerdan el acontecimiento con Balaam? Todos recuerdan que Balac quería que Balaam, un mago del oriente, madianita, tenía gran poder para bendecir y para maldecir. Entonces le manda un montón de plata para que vengan a maldecir ¿a quién? Al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel estaba acampado cerca de Moab. Moab está alto en una montaña. Podían ver el campamento inmenso de Israel y no le gustaba Balac y quería maldecirlo. Y paga Balaam. Y el ángel de Jehová inspiró ¿a qué? A un burro, hasta eso, que le hablara, y le dijo Dios, vas a ir, pero solo vas a hablar lo que yo te digo. ¿Se acuerdan? ¿Cuántas veces, pregunta trivia, cuántas veces subió Balac y no pudo maldecir, solo pudo bendecir? ¿Cuántas veces? Creo que fueron 3. Bueno, habría que revisar. Creo que fueron 3. Sacrificaban y bendecía en lugar de maldecir. Y empezaba a hablar y empezaba a bendecir. Y Balac decía, cállese, cállese, no, pare. Y al día siguiente dice, no, probemos otra vez. Y otra vez probaba solo bendición. Pare. Creo que fueron 3 veces, rectifique. Ahí si Nathan estuviera me diría. Al finalizar, como Balaam tenía el burrito cargado de oro y le pesaba un poquito la conciencia que no pudo cumplir con la cometida, le dijo a Balac, venga acá, rey, yo no pude maldecirlos, pero le voy a dar un consejo que tal vez les sirva. Mande a los jóvenes a invitar a los otros jóvenes de Israel. Hagan fiesta, saquen las guapas, las guapillas y vayan, invite a los muchachos. Dicho y hecho, comenzaron, Dios estaba probando su pueblo porque los dejó parqueados ahí. Y empiezan los jóvenes a invitarse. Y salían los muchachos a Moab. Y dice la Biblia que pronto estaban, como todo estaba, siempre todo está revuelto religioso, hermano. Aunque no haya hoy un ídolo en un lugar, no quiere decir que no haya un Dios falso ahí. Y dice que pronto se estaban postrando ante Baal junto con las muchachas bonitas. Balaam fue instrumento del diablo, dando un consejo malvado para hacer tropezar la línea, de nuevo, de Set. Porque eso era lo que eran los israelitas. Set mediante Noé, mediante Abraham. En el tiempo de Noé se casaban los que eran de la línea de Set apóstata. No eran creyentes más. Los padres se habían rendido, no instruían a sus hijos porque no les interesaban las cosas de Dios. Fíjese el versículo 3. ¿Qué dice Dios que eran? Porque ciertamente Él es, ¿qué? Carne. Carne. ¿Qué significa que eran carne? Bueno, Pablo nos da una pista en 1 Corintios 2, porque el hombre natural, eso es otro sinónimo, el hombre natural, el carnal, el mundano, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas correctamente. Dice Dios, se habían vuelto carne, mundanos, hombres naturales, sin fe. Carne se refiere al estado del hombre caído, con la imagen de Dios dañada. Su corazón está desviado de su propósito sano,
Corazón significa mente, afectos, voluntad. Ese es el corazón del hombre. Recuerda el ejemplo que usamos el domingo pasado de la casa hermosa, una mansión colapsada en escombros. Ahí está toda la casa, ahí está todos los elementos, pero es inhabitable. No puede fungir para habitar gente, no puede cumplir su propósito. Así es el hombre, hermano, aquí estamos intactos. Pero al perder la imagen de Dios, somos como la casa colapsada en escombros, en caos, un desorden sin propósito, no podemos cumplir. Ahora, ¿qué hace el hombre? El hombre natural, carnal, mundano, solo sirve sus impulsos egoístas y dañinos. Es que nuestras acciones terminan siendo dañinas a nosotros mismos y a los que nos rodean. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que Dios llama maldad lo que los hombres impíos llaman bueno. Estos muchachos llamaban bonitas y buenas, estas mujeres sin piedad, pero Dios no llama una mujer sin fe buena, ni candidata para matrimonio. Estos hombres llegaron a tener poderío militar, vea, de la unión de las sangres, de las dos líneas salieron gigantes. Salieron hombres de renombre, poderío militar y económico, y el hombre llama bueno eso, poder económico, poder militar, eso es bueno. Moisés ni siquiera menciona un solo nombre de ellos. Si eran grandes hombres de renombre, ¿cómo se llamaban? Moisés ni se digna de nombrar ninguno de ellos, porque no cuentan en el registro de Dios. Dios mira el corazón, Dios mira las motivaciones, y todas estas personas no buscaban la gloria de Dios, su reino, sino su propia gloria. Entonces, ese I en 3, capítulo 3, es muy común en el hebreo cuando está relatando narrativa histórica. Y a veces debemos traducirlo exactamente como acabo de decir. Entonces, como consecuencia, Dios dijo. ¿Y qué es lo que está pasando aquí, hermano? Dios inicia las condiciones del pacto. Dice Dios, no contenderá más mi espíritu. Eso es el lenguaje de pacto. Un pacto es una relación formal, con condiciones claras. El profeta Oseas utiliza término muy similar cuando dice, Dios tiene pleito con Israel. Dios estaba, Oseas como fiscal del pacto, estaba aplicando las condiciones del pacto. ¿Cuál pacto? ¿Cuál pacto? El pacto con Adán. El pacto con la creación. El pacto de obras. Que prometía ¿qué? Como condición de la desobediencia. ¿Qué prometía Dios ante la desobediencia? Muerte. Y escuche, amigo mío, el pacto que Dios hizo con Adán y por ende con todos nosotros en Adán está vigente y siempre estará vigente. Nosotros nacemos bajo el pacto con Adán. Fallidos todos. Adán falló y seguimos sus pisadas. Por tanto, estamos bajo las condiciones del pacto. Muerte por desobediencia. Y ojo, estamos hablando de la línea de Set. La línea escogida, pero línea que se apostata.
Y el juicio vendrá también sobre la línea de Set apóstata. Pertenecer a una familia cristiana no te salva. Asistir a la iglesia de vez en cuando no te salva. Una causa principal del diluvio fue no guardar la santidad de la familia. Desde el comienzo, la salvación de Dios opera a través de padres fieles que enseñan a sus hijos. ¿Para qué los bautizamos? ¿Para qué los bautizamos? Si no es porque Dios los está tomando y separando. Porque nuestra familia debe ser separada espiritualmente. No necesariamente tengamos que ir a vivir en comunas. Podemos estar en el mundo, pero no del mundo. Y bautizamos los niños porque Dios los reclama y quiere que los padres les enseñen, les instruyan acerca de la salvación que solo Dios ofrece. Y hoy yo me temo, hermanos, que hay mucho juicio hoy por padres desobedientes y muchos hijos de cristianos, entre comillas, porque dicen que son cristianos, pero no practican la fe cristiana. Muchos hijos abandonan la fe. Hay mucho sufrimiento innecesario hoy en los matrimonios, entre padres e hijos, en los hogares, que es evitable si los padres cumplieran. Estamos trayendo más libros al país. Un libro escrito por Richard Phillips se llama El mandato masculino, y cada hombre, no importa si es padre o no, no importa si está casado o no, cada hombre ya de adolescente para arriba debería conseguir ese libro. Es excelente, escrito por un reformado, un autor reformado. Y una de las cosas que él dice en cuanto a la formación de los hijos, que me gustó mucho porque el libro cubre muchas cosas, y vamos a estar estudiando ese libro en el grupo de hombres que Esteban está coordinando. Una de las cosas que dice el pastor Phillips es: hoy se habla de pasar tiempo de calidad con los hijos. Y con ese cuento, con ese pretexto, los padres pasan muy poco tiempo, pero ellos dicen, bueno, va a ser tiempo de calidad, ese poquito de tiempo, y no sé, vamos a salir a comer o vamos a... Y él dice, eso es basura. La Biblia no habla de calidad de tiempo, habla de cantidad de tiempo. Y él da 4 cosas que me parecieron muy buenas. Un padre cristiano debería sacar el tiempo necesario para leer con sus hijos, orar con sus hijos, trabajar con sus hijos y jugar con sus hijos. Leer la Biblia, necesita tiempo leyendo la Biblia, tiempo, hay muchos libros, puede ser la Biblia, puede ser libros bíblicos, hay mucho que leer juntos, u otras cosas sanas. Orar junto con los hijos, por ellos, para que ellos oren por nosotros, orar juntos, trabajar juntos. Yo me maravillo, hermanos, padres nunca trabajan junto a sus hijos. Un sábado usted puede trabajar con sus hijos en la casa, siempre hay cosas que hacer en el auto, haciendo otras cosas. Invéntese algo para trabajar junto con sus hijos. Se transmite cualquier cantidad de cosas cuando trabajan juntos. Y jugar con ellos. Con Génesis 6, nosotros tenemos un adelanto importante en la revelación del plan de Dios. Los capítulos anteriores son poco el avance, simplemente nos está hablando de qué pasó. Pero ahora con capítulo 6 y el diluvio, hermanos, tenemos un paso gigantesco en cuanto a la revelación del plan de Dios. Primer punto, primer aspecto de este avance es, ante la arrogancia del hombre, Dios revela que Él hará juicio
total y final. Eso está revelado en estos capítulos. Juicio total y final. Pedro dice que el diluvio fue el primer juicio global. Solo esperamos uno más, el juicio del fin del mundo de fuego. Entonces la primera verdad revelada de nuevo es: Dios no solo está viendo la necesidad de juicio, sino es capaz de hacer juicio global y final. Leemos que Dios se arrepiente de haber creado al hombre. Necesitamos tener cuidado con este concepto, hermanos, porque en la Biblia encontramos suficiente luz para entender esto, porque hay otro versículo donde dice: Dios no es hombre para que se arrepienta. No es que Dios hace algo y luego piensa que metió la pata y lamenta. Lo que tenemos en estos dos veces dice que Dios se arrepiente de haber hecho al hombre. Lo que tenemos es un antropomorfismo que los autores de la Biblia quieren enseñarnos algo acerca de Dios y solo tienen palabras humanas. Obviamente Dios trasciende todo lo que nosotros podamos describir con nuestras palabras. Pero lo importante, el meollo del asunto es que Dios cuando castiga, Dios cuando destruye, Dios cuando enjuicia, no lo hace con la misma actitud que cuando salva. El Dios de los musulmanes, Alá, hace todo de manera fría. La salvación, así como la condenación, es voluntad de Alá. Así no es el Dios de la Biblia. Dice Dios en Ezequiel capítulo 18, ¿tengo placer yo en la destrucción del impío? No. Dios no tiene placer. Así que nuestro Dios, hermano, nuestro Dios enjuicia, juzga, castiga con una actitud diferente, y hasta ahí no sé cómo más explicarlo, porque creo que nuestros términos no llegan más allá. Pero Dios aquí está diciendo, le entristece tener que hacer lo que va a hacer. Ese es nuestro Dios. Dios prefiere la clemencia, por decirlo así. Dios prefiere la misericordia, por decirlo así. Entonces lo primero es que Dios hará juicio global y final. Pero segundo es, habrá salvación. Habrá salvación. A pesar de que se demore esa salvación, ¿cuántos años? ¿Cuántos años? 120. 120 años hasta que el arca estuviera listo y viniera el diluvio. El Nuevo Testamento usa el diluvio para recalcar juicio y usa el arca para salvación. El plan de Dios, hermanos, importante. El plan de Dios avanza por medio de los que creen y obedecen. Fíjese muy bien, la promesa de Génesis 3:15, que decía: yo pondré enemistad entre ti, la mujer, y la serpiente, la semilla de la mujer. La promesa de salvación. Pero la promesa está amenazada por el pecado de los hombres. La promesa está amenazada por la misma justicia de Dios. Porque si Dios castigara a todos los pecadores, ni uno, ni Noé, quedaría. Qué cosa más tremenda. Cuando estaba estudiando esto, digo, pero la promesa aquí está amenazada. ¿Y por qué está amenazada la promesa? Por Dios mismo. Por la terrible justicia de Dios mismo. Porque Noé no era perfecto tampoco. Pero Noé fue justificado. Por eso halló gracia ante los ojos de Dios. Porque creía en Dios. Y por lo tanto fue justificado. Y la prueba de la fe de Noé es que estaba dispuesto a construir hasta una arca.
Tremenda prueba, póngase en sus zapatos. Póngase en los zapatos de Noé. Yo quiero que todos nos transportemos atrás al tiempo de Noé. Dios le dice, construya un barco de estas dimensiones. ¿Dónde? Ahí donde está usted. Pero aquí no hay ríos ni nada. ¿Qué va a llevar el arca? No se preocupe. Comience. Entonces comienza. Seguro liquida todos sus activos, liquida toda su plata para comprar suficiente madera, suficiente cosas, ¿verdad? Chicos, escuchen chicos, ¿usted sabe qué tan grande era el arca? Le voy a decir, el largo casi de una cancha de fútbol, con 3 pisos de alto, y más o menos la tercera dimensión de ancho de una cancha de fútbol. ¿Usted no cree que la gente alrededor se burlara? ¿Usted no cree que le obstaculizaran los impíos? Véndame madera. No, vaya, consiga su propia madera, payaso. 120 años. ¿Usted no cree? No sabemos qué edad tenían los hijos de Noé. Pero usted no cree que en algún momento, porque sin duda Noé los puso a trabajar a todos, y los hijos ahí sudando, ¿verdad? Con estos grandes, nosotros hemos visto una réplica del arca allá en Ohio, no sé dónde, y unos tucas increíbles, ¿verdad? Y usted no cree que sudando esos pobres muchachos en algún momento le dijera, mi tata, ¿y si no viene el diluvio? ¿Usted no cree que tuvieran dudas? 120 años. Nosotros con 120 segundos que Dios no nos contesta, nos frustramos. Y 120 años. Y después en las noches ya cansados comiendo la cena. Papá, ¿cómo vamos a traer a los animales? Los chitas que corren 100 kilómetros por hora, ¿quién lo va a atajar? Dios avanza su plan de redención, hermanos, sobre los que creen y obedecen. Concluyamos. 4 cosas para concluir. En estos versículos, hermanos, tenemos una fortísima advertencia a los padres. Habrá juicio de Dios sobre la desobediencia y la familia es elemento clave. La familia es elemento clave. Esto es lo que vemos aquí. Falla en la línea de sed de los padres. Segundo, los males en la sociedad, ¿de dónde viene? Siempre decimos, ya, ¿qué está haciendo el gobierno? Tanta maldad, tanto ladrón, tanto maleante. ¿De dónde sale un maleante? ¿De un hogar? ¿De dónde salen los políticos corruptos? ¿De una familia? Si queremos que haya menos ladrones, maleantes, deshonestos en el mundo, empecemos por el hogar. En lugar de estar criticando el gobierno, hermanos, deberíamos estar enfocándonos en la familia. Porque todo lo que pasa en la sociedad sale de un padre y una madre que engendran un hijo. Número 3. Dios requiere y demanda de nosotros que mantengamos separado lo que Dios ha separado. Dios requiere y demanda que nosotros mantengamos separado lo que Dios ha separado. Sobre todo la familia y los hijos. Sobre todo. No que los mantengamos separados físicamente fuera del mundo, pero su corazón, que lo mantenga separado en todo sentido, su formación, sus actitudes, sus deseos, etc. Dios requiere que mantengamos separado lo que Dios separó. Y finalmente,
aunque el remanente muchas veces casi se desaparece. Y aunque casi falla la promesa de Dios, viendo humanamente, ¿verdad? Casi falla la promesa. Dios sigue siendo fiel. Porque la promesa nunca dependió del hombre. Fue Dios quien mandó hacer el arca. Fue Dios que los guardó. Fue Dios que mandó a Jesucristo. La salvación soberana de Dios no falla. Y Dios cuidará a su pueblo. ¿Y qué hace su pueblo creyente? Su pueblo responde con fe y obediencia, aunque la tarea parezca imposible. Y usted sabe una cosa curiosa, hermano, que se repite a lo largo de la Biblia. Piense en esto y dele vuelta. Muchas veces Dios llama o usa ese trabajo imposible a que llama. Muchas veces Dios usa ese trabajo imposible para traer precisamente su bendición. El arca fue una tarea casi imposible, mas fue el medio preciso que Dios usó para salvar a Noé y a todos los animales. Este colegio, hermano, un puñadito de reformados. Esto fue una locura. Yo no sé cómo se nos ocurrió intentar hacer el colegio, la imprenta, primaria, secundaria, ahora un auditorio lindísimo. Una tarea de locos, una tarea imposible. Y vea la bendición que Dios hace. Debemos combatir. Hoy, hermanos, sobre todo estos versículos nos llama a combatir. Número 1, desánimo. Combate el desánimo con estas palabras. El plan de Dios no va a fallar. La salvación de Dios no puede fallar. Y si usted ha creído en ese Dios, usted no puede fallar. Porque es Dios que nos sostiene. Número 1. Número 2, debemos combatir la apatía. La apatía es enemigo a la obediencia. Y obstaculiza la bendición que Dios traerá. Y número 3, necesitamos urgentemente atender los hogares. Necesitamos urgentemente atender nuestros hogares por medio de fe en el Dios de la promesa, en el Cristo que era la promesa y obediencia a lo que nos pida el Señor. Dios no le está pidiendo a usted construir una arca, gracias a Dios. Es más, le está pidiendo hacer cosas agradables, hermanos, atender a sus hogares, atender a su matrimonio, atender a sus hijos. Más bien, la obediencia que Dios pide es agradable, debería serlo. El que necesite ayuda, acuda a los ancianos, acuda a su pastor, acuda a los hermanos. Posiblemente hay ahorita obstáculos. Acuda. Pero Dios nos pide urgentemente fe y obediencia y atención a nuestros hogares. Amén. Amén. Oremos. Padre Celestial, qué duro estos pasajes, Señor, donde vemos las consecuencias de la desobediencia. Y Padre, temblamos y tememos ante tu justicia terrible. Sin embargo, Dios, te glorificamos porque la promesa que tú habías hecho hacía muchos años, cuando sucedió esto, esa promesa la creyó Noé y su familia. Y al creer esa promesa, a creerte a ti, Señor, tú los salvaste y los usaste para hacer una labor tremenda en la salvación de las especies y de la raza humana. Padre, nosotros sabemos que no nos pide algo tan
inmenso, algo tan grande. Pero aún así fallamos en lo poquito, Señor. Y es por lo tanto, Padre, que hoy estamos pidiendo nuevamente fe en tus promesas, oh Dios, fe en Jesucristo, fe en ti, el Dios soberano, único Salvador. La fe, y junto con la fe, el poder obedecerte, oh Señor. Danos sabiduría, danos luz, danos toda la disposición necesaria, Padre. Unifícanos como una familia de fe en esta iglesia. Gracias que nos apoyamos unos a otros y aquí tenemos hermanos y hermanas en el Señor, Padre, para seguir adelante. Oramos por los niños y los jóvenes aquí y más oramos por sus padres, Señor. Oramos más por sus padres. Tú no vas a hacer un milagro sin los padres. Vas a utilizar la enseñanza, el tiempo, la instrucción, la oración juntos. Oramos por los papás y por las familias y por los matrimonios de esta iglesia. Padre, estamos en tus manos. Bendícenos, por favor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.